Hola, bienvenidos. Vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y quiero recordarles que toda la información y todos los documentos y contenidos están en Classroom. Ustedes pueden verificar allí la guía, la actividad, pueden observar el video y encontrar el enlace a nuestra plataforma de Colombia Aprende, donde están alojados los contenidos interactivos que vamos a trabajar. Como les decía, el tema de nuestra clase del día de hoy es el modernismo y el vanguardismo en Colombia. Para eso, en nuestra clase observamos un video introductorio donde habla de la modernidad en el arte. Entonces la invitación es que ustedes lo vean para que no se queden sin esta información. Los objetivos de nuestra clase van a ser determinar los elementos textuales del modernismo y el vanguardismo y identificar el contexto social de este movimiento literario, de estos dos movimientos, y reconocer los elementos textuales que caracterizan el texto modernista y vanguardista. ¿Listo? Entonces esos son los objetivos que vamos a tener. Para alcanzar esos objetivos realizamos una serie de actividades. Rápidamente pues hablamos del contexto, ¿cierto? El contexto en el que surge eh, este movimiento modernista, pues en América Latina surge en 1880. Fue el primer movimiento dentro de este arte que adquiría fuerza, que contagió a muchos países, ¿cierto? Entonces, sobre todo viene una influencia de España y de Francia. El principal referente de este movimiento fue Rubén Darío, un poeta nacido en Nicaragua, quien tras publicar en 1888 Azul, inició una corriente a la que se sumarían otros importantes poetas de su continente, como José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera. Eh, el modernismo constituyó el periodo más importante en la conformación de la literatura colombiana e hispanoamericana. Surgió como respuesta a los anhelos de universalidad, de querer hacer parte íntegra de la literatura del resto del mundo, de ser modernos en América, pero también como afirmación de nuestra propia identidad. Las características de este movimiento literario fueron el uso de distintos tipos de versos, la evasión de la realidad, exaltación de la interioridad del autor, musicalidad exacerbada, imágenes delicadas y exóticas y un lenguaje llamativo y muy sonoro. Los temas eran la sociedad aristocrática, el mundo antiguo, el misticismo, la sexualidad y el erotismo. Los géneros y sus principales autores fueron poesía y novela, y encontramos entre sus representantes pues, a José Asunción Silva, Guillermo Valencia y Eduardo Castillo. Aquí podemos encontrar biografías de cada uno de ellos que ustedes pueden consultar para profundizar en la vida de estos autores importantes. Eso en cuanto al modernismo, listo. Entonces aquí están ya el contexto, la definición, las características, los temas, géneros y autores principales. La idea es que podamos resolver este crucigrama que ustedes tienen acá. Tienen aquí las pistas, ¿cierto? Cada una, la horizontal y las verticales. Y pues se escriben aquí, luego validan cada una de esas. Listo, entonces les cuento que está bien interesante esta herramienta que podemos trabajar con mucha facilidad. Entonces también la idea es que ustedes puedan explicar estas palabras, estas frases con sus propias palabras y socializar las respuestas en grupo. Entonces la siguiente actividad pues se encamina hacia analizar un poema modernista en Colombia, ¿cierto? Entonces la poesía modernista valora el cultivo del arte por el arte, por lo que hay un énfasis en las imágenes hermosas, armoniosas y exquisitas, así como en la perfección de la forma del poema. Los poetas modernistas no querían producir una poesía burguesa para el consumo masivo. En cambio, es una poesía elitista e idealista, un rasgo heredado del romanticismo. Aparecen cisnes, ornamentación lujosa, materiales preciosos y animales hermosos. En contraste con la naturaleza silvestre del romanticismo,
en la naturaleza en el modernismo es domesticada y habían jardines cuidadosamente elaborados, ¿cierto? Como los que se conocen como jardines franceses, por ejemplo, en las pinturas. Aquí tenemos un ejemplo, alcanzamos a verlo, listo. Entonces, aquí tenemos también el ejemplo de un texto, ¿cierto? Nocturno de José Asunción Silva. Entonces podemos encontrar este poema y leerlo. Aquí tenemos también la intención. La intención comunicativa de la poesía tiene como función principal persuadir las emociones del lector a partir de las imágenes que crea el lenguaje poético. Imágenes delicadas y exóticas y un lenguaje llamativo y muy sonoro fueron característicos de la poesía modernista. Entonces aquí tenemos unos ejercicios, ¿cierto? Para desarrollar. Entonces tenemos eh, un, hay un instante, ¿cierto? De Guillermo Valencia. Entonces ahí tenemos ese poema. Tenemos también entonces ya el vanguardismo, tenemos su contexto, su definición, sus características, sus temas y sus géneros, al igual que hicimos con el modernismo. Entonces, desde el punto de vista histórico, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. Por su parte, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética fomentaron las esperanzas de un régimen económico diferente para el pueblo. Es por esa razón que en el ámbito literario se inicia una profunda renovación del espíritu humano, de esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el sentimentalismo, la exaltación de la inconsciente, de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, nacerían las vanguardias en las primeras décadas del siglo XX, aproximadamente en el año de 1920. Entonces, ¿qué es una vanguardia? Es un conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a principios del siglo XX. Algunos de estos movimientos fueron el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo y el ultraísmo. Estos movimientos proponían hacer una poesía sencilla y clara que rompiera con el tradicionalismo de la poesía anterior a la guerra. Las características del vanguardismo: la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú, desordenando los parámetros creativos. Una actitud de escepticismo e intrascendencia frente a la literatura, se eliminan los ornamentos, las palabras rebuscadas, se emplea la estética de la sensación y la belleza para dar la libertad completa al poeta. Se rompe con la estrofa, la puntuación, la métrica de los versos como la forma, alterando por completo la estructura tradicional de las composiciones. El poeta expresa su pensamiento tal y como se presenta, sin una organización lógica, con frases directas y construidas con la menor cantidad de palabras posibles. Los temas: la denuncia de la crisis social, el sentimiento poético, la situación de exilio, objetos de la vida cotidiana y la separación o desacralización de la religión con la literatura. Los géneros principales fueron la poesía, el ensayo y la crónica, ¿cierto? Y pues tenemos un conjunto de autores muy grandes, aquí vamos a observar alguno, pero entonces en los géneros también cabe decir que el conjunto de movimientos y tendencias artísticas y literarias de carácter renovador que surgieron a partir del siglo XX, que se conocen como el vanguardismo, ¿cierto? Algunos de estos movimientos fueron el cubismo, ya lo dijimos, el dadaísmo, el futurismo y el surrealismo. Los principales autores de estos, pues en cuanto eh, al género, está aquí en lo narrativo, tenemos aquí a sus representantes, en lo lírico también tenemos aquí a los representantes y en lo dramático. La idea es que ustedes puedan observar cada uno de ellos. Entonces, tenemos también aquí un resumen de lo que vimos hoy, ¿cierto? Entonces vimos el modernismo, aquí está la definición y tenemos también la definición
por acá del vanguardismo. Y también las características, también tenemos los temas, los géneros. Entonces ustedes pueden consultar aquí en cualquier momento que lo deseen. La idea es que también podamos seguir consultando poesía, seguir leyendo ese tipo de textos y seguir analizándolos. Entonces para eso, la idea es que ustedes también realicen la actividad que planteamos aquí en el Classroom, ¿cierto? Entonces la podemos revisar para que quedemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Listo, como les digo, todo lo que ustedes van a encontrar en Colombia Aprende, también lo van a encontrar aquí en el Classroom, en un documento de Word, en la guía y en la actividad, dependiendo de donde estemos. Entonces, la actividad es que ustedes consulten un poema vanguardista colombiano, lo copien acá en este documento y luego le hagamos un análisis completando la siguiente información de esta tabla, que son ideas principales, significado de las palabras desconocidas y apreciación personal sobre el poema. ¿Listo? Pues ese ha sido el resumen de nuestra clase y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.